pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más en este programa del Ministerio Unidos por Siempre, Constructores de Matrimonio. Es un programa que está dirigido a la familia, a la pareja, al matrimonio, y siempre traemos testimonios donde hablamos un poco de nuestra vida antes de conocer a Jesucristo y posterior al conocimiento de Jesucristo. Ahí nosotros podemos expresarle a través de el testimonio qué cosa es lo que hace nuestro Señor en nuestra vida, cómo un matrimonio puede cambiar, cómo puede tener un matrimonio diferentes etapas en la vida del matrimonio, cómo una persona puede ser de diferentes formas. Podemos decir que un ser humano tiene una vida antes del matrimonio, una vida en el matrimonio y una vida posterior, porque los seres humanos cambiamos cuando estamos alejados de Dios, cambiamos cuando conocemos una pareja por primera vez, nos emocionamos, hay tantas cosas que ocurren en el ser humano, la emoción, la atracción, el erotismo y todo eso que afecta muchas veces la razón y el amor en la persona. Pero yo momento en que el matrimonio se está dando cuenta que hay errores, que hay situaciones que la pareja no son compatibles, dice muchas veces uno, pues, pero lo que pasa es que no somos iguales, sino que cada quien piensa de una forma y eso va trayendo problemas al matrimonio. Hoy estamos presentando este programa con mi esposa, con Gloria Cordón. Ella es mi compañera de batalla, de lucha y todo, pues ella siempre nos acompaña en todos estos programas. Dios nos ha puesto a trabajar en este ministerio, pero antes queremos mandarle un saludo a todos nuestros coordinadores del ministerio, a Luis Enrique Barrosa, a don Lázaro, doña Corita, y a todo el equipo de coordinación. Le mandamos saludos a René Argüello y Marta, a René y Gloria de Pineda. Le mandamos saludos a Adolfo y Evelia, a Toñito y a Juanita en Ginotepe, a Edgar y a Elba. ¿Y quién se me queda? Don Lázaro. Don Lázaro, doña Corita, que ya los había dicho al comienzo. Qué bonito es ver cuánta gente se reporta también en este canal a lo ancho y ancho de Nicaragua. Se reportan de Rivas, de Granada, de Masaya, de León, de Carazo, de Iriamba, Ginotepe, de Matagalpa, de Estelí, de San Fernando, Ocotal se está reportando y ya estábamos hablando con nuestros coordinadores de que pronto se abre en Ocotal un grupo de oración y posterior las charlas de matrimonios en esta ciudad, igual las charlas que se dan en Terica, los grupos de oración, en Chinandega, ¿verdad, amor? Sí. Y todos estos lugares que estamos con la presencia de este Ministerio Unidos por Siempre, que Dios lo ha venido fortaleciendo, que se ha venido extendiendo. Pero antes de comenzar el programa también queremos presentar a esta pareja preciosa, que queremos mucho, a Carlos y a Zaida. ¿Cómo están, Carlos? ¿Cómo están, Zaida? Gracias, don Gabriel, doña Gloria, pues contentos de estar aquí de nuevo, compartiendo un poco de las bendiciones que hemos recibido en nuestra familia, de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros en los últimos tiempos y cómo nos ha venido levantando, ¿verdad? Cada vez que nosotros le buscamos y le somos fieles, ¿verdad? Es que qué estamos bonito muy contentos lo que, de estar aquí compartiendo con ustedes. Qué bonito lo que compartís y de esa misericordia de Dios, porque la verdad que vamos a ir viendo en el desarrollo del programa esa misericordia de Dios, ¿verdad, Zaida? Así es. ¿Qué le decías a estos televidentes? Bueno, en principio, buenas noches a usted, don Gabriel, a doña Gloria, por habernos invitado, a todos nuestros queridísimos televidentes, de que estamos muy contentos de estar aquí compartiendo, como decía mi esposo, el amor y la misericordia del Señor. Son cosas bonitas que les traemos esta noche y nos gustaría que se queden con nosotros y presten atención a la palabra de Dios principalmente antes que la de nosotros. Qué tremendo. Yo estaba
Antes de comenzar quería compartir esta palabra porque todo lo que nosotros hacemos aquí lo hacemos basado en la palabra, no solamente a través de la experiencia, pues. Vale más la palabra de Dios que la experiencia muchas veces, porque la experiencia puede ser una experiencia para vos, una experiencia para otros, pero al final la palabra es la misma que va a ser para vos, para Said y para nosotros. Y es la que nos va a redarguir, como dice la palabra. Y dice en 2 Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, dice: toda escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Eso es lo que Dios nos dice hoy, que toda escritura es inspirada por Él mismo, que no es inspirada por hombres, porque muchas veces hay personas que no conocen de Dios, que no se han acercado a Dios y comienzan a creer de que la Biblia es un libro más, que la Biblia no tiene la autoridad que Dios le ha dado. Prácticamente la Biblia es la palabra de Dios y es Dios mismo hecho carne, y luego Él es el verbo escrito en la palabra. Bueno, Carlos, para entrar en materia, ustedes tienen, ¿cuántos años están en el Ministerio Unidos por Siempre? Venimos hace un poquito más de 4 años, 4 años y 3 meses más o menos. 4 años y 3 meses. Sí. ¿Cuántas cosas han pasado en esos 4 años y 3 meses? Porque nosotros hemos visto el desarrollo de ustedes, pues hemos visto sus altos y sus bajos. Sí. La verdad que hemos visto, como decíamos al comienzo, la misericordia de Dios, cómo Dios viene trabajando con ustedes, y principalmente cuando alguien se dispone a que Dios lo transforme a uno, porque no es en tu carne, no es en tus conocimientos. Nuestros deseos. Sí. Sí. ¿Dónde se conocen, Zaida? Con Carlos. Nos conocemos en La Paz Centro, porque ahí somos originarios. Yo tenía 17 años de edad y mi esposo tenía 24. Así, de una manera muy casual, yo andaba con una amiga paseando por la cancha deportiva y ahí solo un cuadro, una ventanita que prácticamente solo la cara le vi, ahí nos conocimos y ahí empezamos a mandarnos mensajes. Él con el amigo que estaba ahí, que lo queremos saludar a propósito, es el doctor Luis Berrío, que está en Buaco. Sí. Estaba con él ahí y yo con mi amiga. Ellos, el doctor Luis Berrío y su esposa, Concepción Vallecillo, ellos eran novios y querían salir, pero a la muchacha casi no le daban permiso, entonces ella siempre me prestaba a mí con mi mamá para que saliéramos, pero como yo no tenía novio, era un inconveniente. Sí. Entonces ellos andaban buscando que yo tuviera un novio. Y así fue que empezaron a darnos mensajitos, y a veces mensajitos que yo no se los mandaba y él le decía, y viceversa, y hasta que hubo un momento que nos encontramos, nos vimos personalmente, nos gustó lo que nos compartimos, platicamos, y desde ese entonces empezamos en el año 1996, ¿fue verdad, amor? No, en 1994. 24, fuimos. Nosotros nos conocimos hace 24 años. 24 años. 4 años fuimos novios, tenemos 20 años de casados. Tenemos 2 hijos, una hija de 19 y un hijo que justo ahora en este mes cumple 17. Pero qué bonito eso que cuenta la Zaida, la forma en que se conocen, un amor a primera vista, se conocen, te mira como por una ventana, dice la Zaida, comienzan los mensajes. ¿Qué te gusta de la Zaida vos cuando la conoces? ¿Qué te impacta de ella? ¿Qué te atrae? Yo siempre he dicho, y lo he dicho en programas anteriores, me impactó mucho su humildad, su sencillez, pero sobre todo que a pesar de que era una chavala de 17 años, era muy centrada comparada con otras niñas de esa época. Pues. Sí. Yo ya, pues, mucho mayor que ella, yo estaba saliendo de la universidad, ella apenas estaba bachillerándose, es decir, son 2 etapas diferentes de la vida, hay todo un bagaje de diferencia entre ella y yo, y me gustó, me llamó la atención que era muy enfocada, muy centrada. No era como esas niñas loquitas que vemos ahora, que a los 17 años no tienen un pensamiento definido, no saben qué quieren hacer con su vida. Ella era muy luchadora, siempre lo ha sido, muy decidida a cumplir su objetivo. Ella y yo veníamos de familias pobres, pasamos muchas precariedades, entonces eso era un elemento que común en ambos. Claro. Queríamos superarnos, habíamos padecido muchas limitaciones materiales, ¿verdad?, económicas, y teníamos ese denominador en común, queríamos salir adelante,
como ella dice, tal vez fue un amor a primera vista o a segunda vista, porque fueron 1 o 2 veces que nos acercamos. Luis hizo un trabajo bastante bueno en la previa, pues, porque como dice ella, mira, te mandó saludos y te dice tal cosa, y tal vez no era cierto. Sí. Pero se fue encaminando mucho la relación hasta que nos conocimos y entrando un poco en materia con respecto a lo que decía, a veces cuando queremos comenzar una relación así, lo que prima y lo que predomina al final son las emociones. Sí. Había mucha emoción, había mucho deseo, había mucho ímpetu, decía yo, de la juventud, pues ni ella ni yo estábamos acostumbrados a estar con una pareja estable, así, a compartir una vida. Y creo que de alguna manera eso fue uno de los factores que afectó a corto plazo nuestro matrimonio. Claro, posteriormente. Posteriormente. ¿Y cómo fue esa etapa, Saida, el primer amor de la relación de ustedes? En un inicio, pues, con muchas emociones, realmente, porque cuando uno se encuentra y se ve así, siente aquella química, no es un amor realmente verdadero, porque no nos conocemos. Pero había muchas maripositas en el estómago, sí, cuando te encontrabas con Carlos, ganas de encontrarlo, ganas de estar con él, ganas de platicar, de escucharlo. Cuando llegaba a la casa a hacerme la visita, pues me ponía la mejor ropa, bien bonita, para que él me viera. Y aquellas ganas de interactuar con él. Ya después cuando empezábamos las tocaditas de mano y después haciendo cosas que no venían al agrado de Dios. Entonces ya esas emociones como que a uno le gustan y lo instan todavía para estar más tiempo con el novio y aquellas cosas que tal vez en lo secreto, que solo los dos teníamos que saber, nadie más. Entonces eso como que lo hace más aquella relación, más por decirle, como que le quitamos lo bonito, que es lo que Dios nos manda, algo puro y santo, sino que ya le ponemos algo más pasión. Y más entonces carnal. Más carnal, entonces como había más pasión, más carne, más todo, se nos olvidaba de realmente conocernos, darnos cuenta qué realmente había en el corazón de él, en su mente y en el mío. Eso pasó a un plano secundario. Qué importante lo que estás diciendo. No conocieron la necesidad real que había en el corazón de cada uno. Se enfocaron más en la parte erótica, romántica y todo eso, que es lo que hacen muchas parejas en las edades. La mayoría. Chavalos, pues como estabas diciendo vos, no hay un enfoque, no hay algo planificado de futuro. Simplemente saben las cosas a como salen y después son los problemas. ¿Ustedes cuánto tiempo jalaron? Más o menos 4 años. Esa relación bonita que tenían, así. 4 años y siendo desobedientes, en principio porque no conocíamos de Dios. Sí. Nosotros nos llamábamos religiosos de alguna manera, practicábamos alguna religión porque íbamos a una iglesia eventualmente, pero en el fondo de nuestros corazones no conocíamos a Dios. Claro. Y eso motivó también a que no tuviéramos una guía, una enseñanza, una regla clara del juego que estábamos iniciando, porque esta es una apuesta para toda la vida. Pues la palabra de Dios dice que lo que Dios junta no lo separa el hombre, y es una decisión que ahora entiendo es para toda la vida. En ese momento yo no lo veía así, y las parejas no lo ven. En el inicio lo toman como algo de moda, como algo que tiene que cumplirse porque lo establece la sociedad. Pero hoy, después de 20 años de matrimonio, nos damos cuenta de que es algo muy serio, pues, claro, que con eso no se juega. ¿Ibas a preguntarles algo? Sí, a Carlos. Carlos, ¿qué me puedes enumerar las etapas difíciles? ¿Dónde comenzó sus problemas en el matrimonio? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué pasó ahí? Bueno, precisamente los problemas, y miren lo paradójico, pues, lo irónico de esto, los problemas comienzan cuando nos casamos. Porque ustedes le pueden preguntar a mi esposa, y cuando éramos novios yo era el príncipe azul. Yo era el hombre con el cual ella soñaba, ella lo escucharon, me esperaba con su mejor vestido, pintadita, bonita, porque estaba con el deseo, con la ansia de verme. El problema es en lo que nos convertimos cuando pasamos a ser de los novios príncipes azules a los esposos ogros.
¿Entienden el punto? Sí, claro. Y eso nos pasa a todos. Y lo digo como una lección aprendida, porque realmente... Y como que se quita la máscara. Exactamente. Que le expliqué un poquito más amplio así para que la gente Sí. entienda lo que querés transmitirle, ¿verdad? Cuando yo era el novio de mi esposa, yo la trataba finamente, la escuchaba, tenía detalles con ella. O sea, ella se sentía halagada, se sentía Especial. necesitada. Pero desgraciadamente cuando entramos ya a la etapa de matrimonio, a convivir, y tal vez un paréntesis, nosotros nos casamos porque en esa relación de 4 años, ella no lo ha dicho, pero ahora aquí nosotros no tenemos secretos, ¿verdad? Sí. Nosotros comenzamos, como decimos los nicas, a travesear temprano. Sí. Y de esas travesuras sale el embarazo de nuestra hija, Sí. la que tiene 19 años hoy. Entonces eso también aceleró la decisión de que nos casáramos. Porque, ojo, no es que estuviéramos planificado casarnos en ese momento. Claro. Sí. Obviamente se viene un embarazo, no voy a decir no deseado, porque yo siempre soñé con tener una hija. Claro. Ella sabe que yo siempre cuento esa anécdota. Cuando ella estaba embarazada, yo soñé a mi hija con su cara, su pelo, y como que fue Dios poniéndome eso. Es decir, yo la vi antes de nacer, y la vi idéntica tal como es ahora. Sí. Y ella lo puede decir, hace 20 años Y yo en no- alguna forma afectó su relación, me imagino. Sí, el casarse así. porque ya dejas de tener aquella relación bonita, pura, Libre, prácticamente. emotiva, sí, muy... Y libre porque no había compromiso. No Ahora había va a compromiso, haber un no había compromiso. presión, no habían cargas. La carga del trabajo, la carga de un bebé, hay que precisamente Responsabilidades. las claro. responsabilidades, y el problema para ella es que yo salí de la universidad, comienzo a trabajar, pero ella está comenzando su universidad. Entonces es mucho más difícil para ella entrar a la universidad con una tierna, imagínense. Y además pasa algo en vos, que tal vez como ya sos un profesional, cuando ya esté entrando a la universidad, puede haber un menosprecio hacia ella. Obviamente, no un menosprecio, era un desprecio total. Yo llegué al punto en que, y lo hemos dicho anteriormente, yo era una especie de patán con ella. Yo la Y humillaba. ella no cambió con vos. Ella cambió o no ella cambió? cambió, pero como consecuencia Sí, de mi trato. claro. Sí, no fue la y eso es misma importante, Zaida, esa pregunta es muy dulce, buena. humilde. A ver, Esa contame pregunta es esa muy parte buena, para que doña después la Gloria, Zaida porque nos hable cómo se sentía. A veces nosotros queremos culpar a la pareja por los errores que ella comete o por el comportamiento indebido que ellos muestran. Pero yo estoy consciente ahora, ¿verdad? No lo vi en ese momento, que todos los cambios y que todo lo malo que mi esposa pudo haber expresado en ese cambio de la novia ilusionada, la novia que estaba súper enamorada de mí, a la mujer dura en que yo la convertí, es por mi acto. Es el resultado de mi maltrato, de mi abandono, de esa falta de atención, de ese desprecio, como usted dice, de esa humillación que yo le hacía Menosprecio. literal en todo. Sí. Y aquí hay que decirlo claramente, hubo hasta maltrato físico, verbal. Yo era una persona que tomaba mucho, era muy violento, era muy arrogante. Sí. Y pensaba que yo me lo merecía todo y ella nada, porque yo era el hombre de la casa. Y son escuelas que desgraciadamente nosotros hemos visto en la vida y que generacionalmente a veces repetimos patrones. Claro. Hoy entendemos eso porque hemos conocido de la palabra de Dios y hemos tenido gente, ángeles que nos han ayudado a superar esas cosas. Pero hay muchas parejas allá afuera que no entienden eso y están cosechando los mismos resultados, los malos resultados, la mala cosecha Claro. que nosotros tuvimos que cortar un día. Aunque no crean, Dios nos perdonó, pero nosotros tenemos que asumir nuestras consecuencias. La responsabilidad Como esposo, como de padre, de así tus es. actos. Sí, pero Porque la palabra dice que todo lo que el hombre sembra, eso mismo va a cosechar. Así es, así es. Pero eso cuando no lo conocemos, creemos que el error lo tiene la otra persona, creemos que los demás tienen la culpa y nosotros estamos felices, Somos las ¿verdad? víctimas a veces, sí. Somos víctimas, ¿verdad? Ah. Y no, yo le quería preguntar a Zaida de que, ¿qué pasa en vos? Cuando se convierte el hombre, se le quita la máscara, de y ya no es el azul, príncipe azul, ya no es el hombre dulce, ya no es el hombre amable que te hacía sentir especial, que te daba detalles. ¿Qué pasa en vos, Zaida? En ese momento, una decepción total y profunda, un dolor, una tristeza, una soledad inmensa, porque el novio de 4 años que me escuchaba, que hablaba, Ajá. que platicaba, que me decía cosas bonitas, que me acariciaba, desapareció.
ya cuando ya tuvimos a nuestra niña, después el varoncito y después la rutina de todos los días, ese novio se perdió. Y ya con lo que yo convivía, como dice él, era con un patán, con un ogro que todos los días me maltrataba, que me decía groserías, que si vos tenés esto, tenés lo otro, es porque yo te mantengo, porque yo soy el que trabajo, porque yo soy el hombre de la casa y aquí se va a hacer lo que yo diga. Yo no tenía ni voz ni voto, mis palabras no valían, solo valían las de él y valían con groserías, con prepotencia. Como decía él hace un momento, hubo maltrato verbal, psicológico y hasta llegar al maltrato físico. Sí. Entonces imagínense cómo vivía yo todos los días. Háblame de tus sentimientos. ¿Qué sentimientos, para que nuestros amigos y amigas televidentes se identifiquen con vos y vean cómo en realidad tal vez hay muchos así en el caso de ustedes? En un inicio, primero dolor, tristeza, y empecé a sentirme culpable, porque todas las palabras que él me decía me hacían sentir que yo era la culpable de todo. Te lo fuiste creyendo. Entonces yo me creía que realmente yo no era capaz de mantener un matrimonio. ¿Y la autoestima? Por el piso. Okay. Eso era, la autoestima era -0. Y yo lloraba porque yo decía, yo no puedo tener un matrimonio. Yo no puedo ser mamá hasta eso. Yo me empeñaba más al doble a hacer con mis hijos lo más podía. La casa mantenerla limpia, cambiar los adornos, los arreglos. Yo misma. Siempre en busca de aceptación de tu esposo. En busca de que él me mirara, de que él se diera cuenta de que yo estaba ahí. Pero era imposible todo lo que yo hacía. Y eso, como te sentías, discúlpame la palabra, como una cucaracha machacada, porque así me estás expresando todo y así me hizo ver Carlos. ¿Qué pasó en tu matrimonio? ¿A qué llegaste? ¿Te desquitaste con él? ¿Hubo venganza? ¿Qué pasó? La misma mujer que se quedaba buscando aceptación de su esposo, cómo agradarlo, cómo hacer todo perfecto, que hasta ella vivía cargada y cansada, me imagino, Zaida. ¿Qué pasó en vos en ese momento? Exactamente, después de tanto maltrato, machacos y menosprecio, empecé a tener en mi corazón resentimiento por él, a guardarle odio y a menospreciarlo, a sentir asco por él y después de tanto rencor, resentimiento, me envenené el alma y yo dije, yo me voy a desquitar todo lo que él me ha hecho. Todo ese maltrato yo también se lo voy a contestar y le voy a pagar con la misma moneda. Me fue infiel desde que teníamos 1 año de casado. Fue la primera vez que me fue infiel. Y entonces pasaron los años, y yo decía, este año me divorcio de este hombre, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, este año. Y nunca lo hice, entonces, pero ya por él ya no sentía nada de aquel amor bonito cuando éramos novios. Y yo dije, me la voy a desquitar. Entonces llegué hasta el punto de serle infiel también. Yo decía, para que él sienta también lo que yo sentí desde hace muchos años. ¿Por venganza? Por pura venganza. Obviamente no tenía a Dios en mi corazón. ¿Cómo se siente una mujer después de que hace un acto de este tipo, infidelidad, vengándose? ¿Cómo después se siente esta mujer? Mire, en ese momento, como el maltrato seguía y cada vez iba en incremento, cuando yo me recuerdo que le soy infiel a mi esposo por primera vez, yo me sentía tranquila, porque dije, yo ya me vengué y estaba equivocado. Había satisfacción de venganza, claro. De venganza, tanto era el desamor que había en mi corazón y la mujer dura que me había convertido en alguien que ni siquiera yo misma me reconocía. En ese momento no, fue hasta después, cuando ya llegué a los pies del Señor y me di cuenta las barbaridades que yo había hecho. Me sentí con una depresión que en mi vida nunca lo había sentido, sucia, cochina, despreciable, que sentía que no merecía la misericordia ni el perdón de nadie. Sí. Pero Dios sí tuvo esa misericordia. Para que entiendan los que estamos analizando acá este matrimonio, comenzamos con la etapa del enamoramiento, vemos ese príncipe azul, vemos cómo Carlos se
preocupada por llenar las necesidades de Zaida, en atenciones y todo eso. Y miramos cómo este matrimonio llega a una segunda etapa, donde ese príncipe azul se convierte en un ogro, como decía Carlos, y cómo Zaida se convierte en una mujer llena de resentimiento, que ya no quiere seguir el matrimonio, que quiere ya tirar la toalla. Quiere decir que en esas dos etapas del matrimonio te das cuenta de que en el enamoramiento no ves los errores de la persona, solo te enfocas en lo bonito, en lo romántico, flores, maripositas en el estómago, como dice Zaida, pero al final te das cuenta de que son dos personas diferentes. Cuando comienzan los problemas, cuando viene la niña, ya el nacimiento, y queremos ir a unos consejos comerciales, amigos televidentes, y posteriormente vamos a continuar desarrollando este testimonio. Bueno, continuamos con este hermoso testimonio, ¿verdad?, de Carlos y Zaida, y yo quería leer una palabra antes que le diéramos un seguimiento. Yo les daré, dice en Ezequiel 11:19, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Eso es lo que ha pasado con ustedes. Por eso nuestros amigos y amigas televidentes que hoy nos están sintonizando, tienen que abrirle hoy la puerta de su corazón al Señor, ¿verdad?, para que Él les cambie ese corazón endurecido por la vida, porque Carlos tal vez tenía las mejores intenciones cuando estaba de novio, después cuando se casó, pero él venía también acarreando su pasado, su misma herencia de lo que había aprendido en su niñez, de su familia, tal vez miró patrones, viniste cargando muchas cosas, y además de eso el grado de que querías venía de una pobreza, te querías superar, y entonces querías pisotear a cualquiera que mirara, vos querías superarte a toda costa, que nadie se te pusiera pues ahí, y me imagino que ahí menospreciabas más a tu esposa. No es lo mismo estar de novios, que la ves en la visita, que llegas solo un rato, 1 hora, 2 horas, que estar conviviendo ya con una persona que vienen de 2 hogares diferentes y de costumbres muy diferentes. Entonces, ¿qué fue ahí, Carlos? Yo creo que es una mezcla de todos esos de factores, todo. Porque yo decía que era muy arrogante, y precisamente la arrogancia es porque cuando venís de una niñez donde tenías muchas limitaciones, pobreza, y de repente comenzás a prosperar materialmente, entonces esos son los espejos del mundo, la falsedad en donde crees que sos el rey del mundo y que tenés a todo el mundo bajo tus pies. Desgraciadamente eso, en vez de traer bendición a mi casa, lo que exacerbó fue ese comportamiento de patán que yo tenía, porque además yo tenía un mal carácter, un mal genio. El ego. El ego creía que podía hacer lo que yo quisiera porque materialmente tenía la posibilidad. Es decir, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque ni mi esposa ni mis hijos nunca les ha faltado un plato. Imagínate que la vida como es, qué interesante que vos te enamoraste de Zaida por su humildad, su sencillez, y vos después te volviste en el patán, en el arrogante, en el creerte superior, el de menospreciar. O sea, es contradictorio porque ves la lucha que hay ahí entre una emoción de un enamoramiento que viste que fue bonito al inicio, que fue que quisiste conquistar a la muchacha que te gustaba, etcétera, y cómo la pobreza que viviste, donde viniste de los hogares, el lema del ministerio que tenemos, ¿verdad? Que venimos marcan los hogares que vivimos. Exactamente, entonces cómo eso pudo más que cualquier cosa, ya viste, y cómo eso fue deteriorando su relación de matrimonio, y cómo Zaida se sentía tan pisoteada que la llevó eso a cometer adulterio. Una de las razones fue esa, pues, porque ella se sentía que no valía nada y que estaba demasiado humillada, y dijo ella, un día ya me voy a vengar, ¿verdad? Tenía demasiado el odio y el resentimiento. Gabriel, te puede cegar. El odio y el resentimiento son unos enemigos letales para cualquier persona, y si no perdonamos, no podemos nosotros también alcanzar el perdón del Señor. En el caso de ustedes, Carlos y Zaida, ¿qué pasó? ¿Cómo se restauró su matrimonio? Después de todo eso, ¿qué pasó? Tal vez yo quisiera agregarle, antes de llegar a cómo restauramos nuestro matrimonio, después de esa etapa crítica en donde yo me convierto en un patán y le hice mucho daño a mi esposa, la convertí en esa mujer dura que ella acaba de confesar.
la motivé a que fuera adúltera por el hecho de vengarse de mí, por restregarme en la cara. Yo creo que también influyó no solo el hecho de ser patán, de ser arrogante, de maltratarla, de humillarla, sino hay algo que, y eso es para que los varones que nos están escuchando también no se engañen. Hay un elemento que hace mucho más daño a las mujeres que todo lo que les acabo de decir, y es el hecho de olvidarla, de no escucharla. Ignorarla. Ella siempre me ha dicho, yo lo que más odiaba de vos no era de que me trataras mal, ni tus infidelidades, ni tu borrachera, ni eso, sino el hecho de que no me escuchabas, que era un cero a la izquierda para vos. Y a veces creemos que con llevar el pan a la casa, con que nuestras esposas vivan en una casa bonita, con regalarles un carro, con que tengan una buena cuenta de ahorro, con que no les faltará nada, pero si no las escuchamos, no las entendemos, esa es una puerta que se abre para el infierno en nuestras mujeres. Y eso yo lo aprendí porque me tocó pagar esa factura. Claro. De nada sirvió que yo materialmente la tuviera en el cielo a ella, pero ella siempre me decía, yo lo que necesito es que me escuche, poneme atención. Aparte de la parte financiera, de la pobreza, venir ahora a un estado de que te sentías el rey del universo, pues, porque ya tenía las posibilidades económicas y todo para controlar tu hogar y mantenerlo. Nunca también pasó por tu mente la idea de que el compromiso por el embarazo de Zaida te había comprometido en esta relación. Es posible y lo digo, y hoy delante de Dios tengo que confesarlo, yo curo con la sangre de Cristo a mis hijos porque son hoy, después de 20 años, lo puedo decir, la mayor bendición que yo he recibido en mi vida. Y eso porque a veces maldecimos a nuestros hijos diciendo, era un hijo no deseado, o yo no quería esto. No, Dios nos ha regalado esos hijos preciosos. Yo estoy muy satisfecho con ellos. Yo te lo pregunto porque muchos matrimonios están en la situación de ustedes que estaban jalando y de pronto un embarazo, no tenías planificado formar una familia, quizás tenías pensado algo diferente para el futuro, algo de otra maestría, algo de otra cosa, y cuando miras viene el compromiso y entonces comenzamos a culpar a la persona, ¿no? Que fue que salió embarazada, no es que el hijo no sea una bendición, sino que en ese momento no había una preparación no estábamos preparados para eso. ¿Verdad? Emocional para formar una familia, para formar un hogar. Yo creo que también otro elemento que influyó, y lo mencioné al inicio, es que además de que no teníamos a Dios en el corazón, no teníamos consejos, digamos, de cómo formar una familia. Porque hay que decirlo, y yo aquí donde estoy, yo bendigo a mi papá y a mi mamá porque hace poco tuve la dicha de verlos juntos. Pues nosotros venimos de matrimonios separados. Y es parte de las cadenas y de las herencias generacionales que uno carga sin saberlo. Eso no nos justifica, ni tampoco tenemos por qué culpar a nuestros padres. Yo no culpo a mi padre ni a mi mamá por lo que ellos hicieron. Yo tengo que responder ante Dios de lo que yo tengo que hacer con mi esposa y con mis hijos. Ese es mi mandato. Yo no quiero volver a ver para atrás, pero desgraciadamente eso ocurre en nuestras vidas y es importante que lo identifiquemos porque a veces decimos, ¿y por qué me está pasando eso? A veces creemos que hasta nos echan maldiciones, pero no, son parte, y ahora lo hemos entendido, que conocemos un poco del Señor, que son esas cadenas que venimos arrastrando de generaciones espirituales, ¿verdad? Y ahí es donde reviste importancia conocer un poco de la palabra, orar por la familia, pensar en ellos, bendecirlos, porque yo no quisiera que mis hijos pasen lo que yo pasé. Ella lo ha dicho públicamente, ella no quisiera que su hija se encuentre con un patán como yo. Es importante lo que decís de las cadenas espirituales o generacionales, porque me he encontrado con muchas personas de diferentes religiones o denominaciones de que dicen que no, pues que eso es un invento del hombre, eso de las cadenas generacionales, que es por no reconocer tu responsabilidad o la culpa, pero nosotros aquí en el ministerio hemos visto cómo marca la vida de una generación o de varias generaciones los pecados de nuestros antepasados. Sí. Y se ve reflejado en matrimonios que vienen de papás divorciados. Vemos cómo se viene repitiendo ese patrón, el hijo, el nieto, y comenzamos a ver para abajo, y hasta que alguien de ellos se para y rompe ese patrón, comienza la bendición para abajo, comienza la restauración de la generación que sigue.
te das cuenta, pues, lo hemos visto de manera palpable y evidente. Qué importante también que vos reconoces de que cuando un hombre ignora a la esposa, no la escucha, también la llevas a ese estado, pues, de frustración completamente a una mujer que puede sentirse, pues, que puede estar como en una cárcel porque no tiene quien escuche y lo que quiere es libertad, como esa, y no me quería ir de esta relación, yo quería divorciarme y lo posponía y llega el odio, el resentimiento. Pero Zaida, cuando ustedes vienen al ministerio, ¿cómo es que llegan a este ministerio? ¿Cómo se dan cuenta que ustedes necesitan cambiar la vida que traían? Porque llegamos al límite, llegamos a lo más hondo, lo más oscuro, porque ya eran demasiado, llegamos al tope con tanto maltrato, infidelidades de ambas partes, hasta el punto de que Carlos se va de la casa. Se va de la casa y está haciendo una relación también con persona. Ya ninguno de los dos queríamos saber nada. Fue en ese momento que fue Dios el que me sacudió y me dijo, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Y llegué desesperada al ministerio. Llegué buscando ayuda porque era tanto mi peso encima de haber hecho cosas que yo nunca me imaginé que iba a hacer, de sentirme sucia, como dije antes. Sí. Ese peso ya no lo aguanté y yo dije, yo necesito tomar un rumbo diferente, aunque sea sola, pero lo voy a tomar diferente porque Carlos está haciendo su vida por otro lado. Yo ya no quiero más esto. Y fue así que llegué y entregué mi vida al Señor, me rendí ante Él. Y recuerdo en la casa de Luis Enrique y doña Aura, que los bendió mucho, fueron nuestros ángeles que Dios puso en nuestro camino. Y ese día recuerdo que llegué y le dije, después de todo lo que hablamos, Señor, yo me entrego a usted, de mí ya no queda nada. Toda aquella Zaida inocente, pura, que tenía 17 años, se acabó. Aquí solo quedan tiras de mí, pedazos de mí. Haga usted crea necesario en mí y en mi vida. Entra en mi corazón, Señor, y haga lo que tenga que hacer, porque yo ya no puedo. Todo lo hice malo por querer salir por querer salir de tanto maltrato, tanta grosería. Como no tenía a Dios en mi corazón, hice todo lo contrario a lo que a Dios le agrada. Y lo estoy diciendo aquí públicamente porque sabemos que hay mujeres que están pasando por esta misma situación. Mujeres que guardan su dolor, que lo llevan adentro, que no se lo cuentan a nadie, como me pasaba a mí, que yo no se lo contaba absolutamente a nadie. Cerrábamos la puerta y solo nosotros los dos sabíamos lo que pasaba adentro. Abríamos esa puerta de la puerta a la calle, era todo diferente. Y sé que hay mujeres ahorita que están en adulterio y saben que están haciendo las cosas mal, y les digo, es lo peor que pueden hacer. Yo me sentía sucia y decía, Señor, ¿dónde está esa Zaida? Porque él fue mi primer novio. Yo no era fiestera, no iba al novio, no tenía. Él fue el único en ese momento. Y fue así que llegué a los pies del Señor. Y me invitaron a los grupos de oración, me enseñaron cómo ser una esposa sabia. Hasta ese momento entendí cómo realmente yo debía haber hecho desde el primer momento que Carlos estaba fallando. Era en oración entregárselo al Señor, y que en las manos del Señor mi vida, la de él, la de nuestros hijos, nuestro matrimonio, todo iba a ser diferente. Entonces yo empecé a escuchar muchos testimonios. Yo decía, si pueden con ellos, yo sé que también conmigo el Señor va a poder. Y empecé a escuchar mucho de la palabra fe, obediencia, y que no era solo leer la palabra de Dios o escucharla, sino más bien de ponerla en práctica. Y así fue que yo empecé a obedecer, y Carlos regresó a la casa.
Él vio mis cambios, obviamente. Él llegaba a la casa a ver a nuestros hijos. Yo, en vez de tratarlo mal, hacía lo que Dios me mandaba, una esposa sabia, lo atendía bien, como que fuera Jesucristo el que llegaba a mi casa, porque así dice en su palabra, cómo tenemos que respetar a nuestros esposos. Empecé a entender todo lo malo que mi esposo había hecho. Cada vez que iba a los grupos de oración escuchaba de las cadenas generacionales y empecé a atar cabo de todo lo que igual me había pasado a mí, porque también venía de un matrimonio disfuncional, donde también había mucho maltrato de parte de mi padre a mi mamá. Y así fue que yo vine cambiando y mi esposo quiso de lo mismo que yo tenía, esa paz y ese Se cumple ese la gozo. palabra, Zaida. Así es. El testimonio mudo y silencioso de la esposa puede cambiar. Pedro 3. Por al eso impío, al que no cree, imagínate, habla la palabra, imagínate. y así es, por eso en la Dios Biblia cumple dice, sus promesas. en la Biblia dice que el cielo y tierra pasará, pero su palabra no así pasará, y eso fue lo que nosotros vivimos, y por eso estamos aquí dándole la honra a Dios, porque vimos que nosotros en la carne hicimos todo lo contrario. Y así fue que Carlos llegó a la casa, fuimos al encuentro, y ahí Carlos igual se rindió a los pies del Señor. Dejémoslo ahí esa parte del encuentro, porque vamos a ir a un consejo comercial y en un momento regresamos con este programa con tutores de matrimonio. Carlos, vos mirás los cambios en Zaida. ¿Qué es lo primero que te impacta cuando llegas a tu casa? Me imagino que vas esperando una respuesta mala de ella, una actitud fea. ¿Qué es lo que vos te encontrás? Yo cuando nos separamos y me fui de la casa, yo llegaba a ver a mis hijos casi que obligado. Sí. No quería ir, no me sentía cómodo. Yo llegaba un rato los sábados en la tarde, ya no quería aparecerme. Y desgraciadamente estaba pasándole una factura a mis hijos también. ¿Vos te diste cuenta del adulterio que Zaida estaba haciendo? Sí. ¿Y cuál era tu actitud con respecto a ese ver, adulterio? Como dice ella, llegamos a un límite de tanta sinvergüenzada, adulterios de mi parte, adulterios de ella, y quisimos, tal vez nos faltó explicar esto, quisimos reparar nuestra relación nosotros mismos, en la carne. Y desgraciadamente no fue peor que en los 18, 19 años previos, y desgraciadamente tuvimos que pagar las consecuencias. Yo me fui de la casa y lo que dice ahí es cierto. Yo veía que cuando llegaba yo me esperaba una mujer con una cazuela en la mano, con un rastrillo, con lo que tuviera en la mano para darme, pues, con aquel odio, con aquella venganza. Yo veía que ella me recibía bien, me hacía la comida preferida y yo decía, no lo hizo hace años y lo está haciendo ahora. Sí. Yo todavía dudaba, desconfiaba. Incluso yo una vez le dije, vos le echaste veneno a esta comida, ¿verdad? Por eso querés que me la coma. Entonces, ya tenemos 5 minutos para que vayamos centrando ya esa restauración. Entonces nosotros, yo al ver esos cambios en ella, yo creo que fue Dios el que tocó mi corazón y me dijo, sé obediente, vayan a ese encuentro. Yo no tenía pensado, es más, yo no quería ir. Pero alto, vos viste primero el cambio en Zaida, porque ella iba a los grupos y todo, ¿verdad? De oración. ¿Qué notaste en ella? El cambio de servirte la comida, de atenderte bien. Mucho más amable, más respetuosa. Entonces, es no para que nuestros conmigo. amigos, amigos televidentes, o sea, se animen de que Dios es de promesa, Gabriel, y que si Zaida cumplió la palabra en decir que con el testimonio mudo y silencioso va a ser cambiado el esposo, entonces anímense de que ella, primero Zaida perdonó, se rindió a los pies de Cristo que no podíamos hacer nada, que ya no podía más. Segundo, perdonó, y tercero, obedeció la palabra, y cuarto, bendijo al que la ha maltratado y bendijo, porque de qué dice la palabra de Dios que no tiene ningún mérito, o sea, tratar bien al que te trata bien, sino al que en realidad te ha ofendido, te ha humillado y todo, y en este caso era tu esposo. O sea, qué interesante, Gabriel, cómo se da eso. Y lo lindo es la restauración que por el testimonio de Zaida, él también va al encuentro por eso, ¿verdad? Sí, ¿y cómo les va entonces el encuentro? ¿Cómo es la restauración? Yo en el encuentro, en resumen, les puedo decir esto. Yo sentí que conocí a Jesús ahí. Por primera vez en mi vida. Pasaron muchas cosas que no se pueden explicar en el programa porque son espirituales, son más allá de lo que percibimos, pero pasó algo en mí. Ahí tomé algunas decisiones, por ejemplo,
regresar a mi casa, luchar por mi matrimonio, no más alcohol, no más cigarro, no más maltrato. Mujeres. Es decir, cambiaron muchas cosas a partir de ese momento y obviamente la ayuda del ministerio, los monitores, el podencuentro, la asesoría, el acompañamiento, cuántas personas nos han ayudado, han sido ángeles en nuestras vidas. Para que ha costado un poco nos ha costado precisamente. Pero sí han ido con paso firme. Pues. Exactamente, hoy queremos darle la gloria y honra al Señor por lo que ha venido trabajando en nosotros. Al punto, Gabriel, en que después de 20 años de estar casados, civil, porque no éramos casados por la iglesia, nosotros tuvimos otra bendición hace poco. El año pasado, hace 11 días, ustedes compartieron con nosotros ese momento especial. Fue un momento, diría yo, muy espiritual. Yo sentí que Dios nos bendijo ese día. Nos casamos por la iglesia. Yo sentía que tenía que cumplir con esa responsabilidad. Ahí estamos viendo la foto. Para las personas que no creen que pueden hacer nuevamente el amor en el matrimonio, cuando hay perdón en el corazón de las personas, en el corazón de los cónyuges, se puede volver a renacer con ese amor que Dios pone en el corazón. Y eso es lo que yo veo ahí, que Dios puso un amor nuevo en ustedes. Fue bien especial. Sí, no, la como verdad Dios, es que increíble, ¿verdad? Cuando ya la pareja está ahí está restaurada. mi hijo entregando a su mamá. Qué lindo. A mí me entregó mi hija y bueno, estaban las personas con quienes queríamos compartir, estaba nuestra familia también, recibimos esa bendición. Fue muy bonito porque yo, como varón, como sacerdote de la casa, yo sentía que tenía que cumplirle eso a Dios. Claro. Es decir, había un cabo suelto en mi vida, en mi matrimonio, y yo quería también complacer ese deseo en el corazón de mi esposa, de que nos casáramos por la iglesia. Y tus hijos tenían un rostro resplandeciente, porque ellos son, como vos decís, ellos pagaron la peor factura cuando llegaba, por no dejar, cuando estaban separados, y ahora los ven juntos, unidos. Sí. Para ellos se sienten plenos. ¿Verdad, Zaida? ¿Qué decís vos, Zaida? Sí, para ¿Cómo mí te sentís ahora? Súper agradecida con Dios, contenta, feliz, porque aquel hombre que se había casado conmigo por compromiso en ese momento, cada vez que yo le hablaba de boda por la iglesia, me decía que cambiáramos ese tema, que no habláramos de esas cosas, ahí después más adelante, y eso también me hacía guardar resentimiento. Y entonces ver en esta etapa cómo él me dice, nos vamos a casar por la iglesia. Zaida, yo le debo a Dios y te debo a vos ese compromiso. Y ver este hombre tan motivado, preparando las cosas de la boda, eligiendo hasta el pastel, cosa que cuando le hacía los cumpleaños a los niños no se metía en nada, nunca anduvo viendo un pastel ahí, y esta vez comprándose las cosas, bien emocionado, y antes de la boda, cualquier circunstancia que pasábamos me decía, nos vamos a casar, ¿verdad? ¿Verdad que nos vamos a casar? Y yo, sí, amor, si nos vamos a casar. Entonces era como un niño, él era como un niño en ese momento, también ilusionado, queriendo que llegara ese momento. Y obviamente cuando llegó este preciso momento, yo le pedí al Señor que fuera Él el que estuviera con nosotros, que fuera Él dándonos la bendición y haciendo público lo que Él hace de un matrimonio que estaba muerto, donde éramos solo huesos secos. Cómo nos dio vida. Eso es lo más maravilloso. ¿Quién iba a dar por nosotros, pero ni un centavo, como con todo lo que les acabamos de contar, cómo era nuestro matrimonio antes, y llegar hasta ese punto? Y yo sentí la presencia de Dios, así como ustedes ese día, en las alabanzas, cómo hablaron don Luis Enrique, el pastor, y sentimos que nos llenó. Y mi hijo, cuando me vio por primera vez vestida de novia en la habitación, que todavía no me había visto su papá, Carlito lloró. Qué emoción. Mi hija emocionada, y se le ve su rostro. La Zaidita no es tan emotiva y se le ve cómo está en ese momento contenta, y cómo lo disfrutamos, cómo lo vivimos con ustedes, que nadie mejor que ustedes nos comprenden todo lo que pasamos y lo que significa ese momento. Es algo especial, y yo por eso quiero decirle a todas las mujeres, no se rindan. Luchen, que para Dios no existe nada imposible. Él es fiel,
Él cumple su promesa. Dios no deja a un justo sin respuesta. Si le creemos, Él va a cumplir todo al pie de la letra y nos va a dar mucho más de lo que nosotros le pedimos. Porque ese momento fue especial y estamos aquí precisamente para darle la honra y la gloria a Dios, porque solo con Él lo pudimos hacer. Si se dieron cuenta, nosotros en las carnes hicimos todo lo contrario. Nos destruimos nosotros, destruimos a nuestros hijos, el corazón de nuestros hijos, cómo sufrieron. Fueron súper egoístas, eran súper egoístas, y no claro, pensando solo en ustedes. No en nos interés. importaba la vida Exacto. de nuestros hijos, solo nos importaba lo que nosotros sentíamos en ese momento, pero con Dios todo cambió. Fue completamente diferente y sé que ellos ahorita nos están viendo. Yo les mando un besito, un saludo especial a mis hijos, a Saidit y a Carlito. Les quiero decir que los amamos, ellos son parte importante de nuestra restauración y que Diosito, así como han ido trabajando en nuestro corazón, también viene trabajando en el de ustedes. Así es. Qué tremendo. Que los queremos mucho. Qué tremendo, Carlos. ¿Qué mensaje le mandas a esos hombres que están viendo ese programa? Yo creo que el mejor mensaje que alguien como yo le pueda dar a los hombres que nos están viendo es que la palabra de Dios es fiel y dice que el que se humilla será exaltado. Y lo digo yo porque yo era un patán literalmente y era un tipo grosero. Yo no conocía de humildad y hoy, gracias a Dios, Dios ha puesto eso en mi corazón. Humillate, arrodillate, rendite, entrega tus cargas. Entrega todas ese pasado que vos traes, esa contaminación, y yo voy a restaurar tu vida. Y yo tengo que agradecer públicamente lo que Dios ha hecho en mi vida. Me levantó del piso, desechó ese Carlos viejo. Aquí se cumple la palabra, creo, Sí. segunda de Corintios. Claro. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos, viejo, pues. y aquí en adelante todas son hechas nuevas. Yo tengo que darle gracias a Dios porque Él está haciendo cosas nuevas en nosotros. Qué tremendo. Y puso en mi corazón ese deseo de cumplirle, de honrarle, de santificarle y de poner en orden mi matrimonio. Qué tremendo. Ahí fue cuando está ustedes en civil. estaban Eso fue en hace... matrimonio civil y después ahora su boda. Ahí Esa está es su mi- hija. Es tu Sí. hija que te entregó. 20 años después. 20 años Imagínate. después. Qué Estaba viendo maravilloso. Lo que decía Zaida, ¿verdad? Lo de la fe, cómo ella se entrega a Dios y con fe creyéndole. Y aquí en Hebreo 11, en el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradarle a Dios. Quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. En otra versión dice que es galardonador de los que le buscan. Ahí está. Qué tremendo es cuando un hombre se rinde a Dios y un hombre hace lo que Dios lo manda a hacer. Podemos decir que es como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre Qué maravilla. que quiere agradar a Dios en lo que hace. Así era el rey David, él siempre en su corazón era agradar a Dios y así Dios quiere que nosotros lo agrademos a Él en todo lo que hacemos. Bueno, muchas gracias. creo que ya hemos terminado este programa, amigos televidentes. Queremos que repitan con nosotros esta oración que un día nos cambió nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, venimos a tu presencia, reconociendo, Señor, que somos pecadores. Hoy, Señor Jesús, te abrimos nuestro corazón y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Reconocemos que eres el Hijo de Dios, Señor Jesús, y que diste tu vida en el Calvario, Señor, que derramaste hasta tu última gota de sangre por amor a nosotros, Señor Jesús. Te pedimos que nos laves nuestros pecados, que nos limpie y guarde de nosotros toda culpa, Señor. Inscríbanos, por favor, en el libro de la vida, Señor. Queremos vivir una eternidad con usted. Le entregamos a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. Le entregamos nuestro matrimonio, Señor. Queremos que renueve y que restaure nuestro amor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amigos televidentes, los esperamos en el próximo programa, Conductores de Matrimonio. Hasta pronto. Dios de pacto.